En el presente video se hablará acerca del calentamiento global, del cambio climático y sus posibles causas. Asimismo, se presentarán algunas entrevistas realizadas a profesionales que saben acerca del tema. Primero, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es cualquier alteración del clima ocasionada por la variabilidad natural o la actividad humana. Esto quiere decir que puede ser natural o antropogénico. Ahora, ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento de la temperatura en nuestro planeta. Durante las últimas décadas, desde la época industrial, se ha notado un exceso en la variación de la temperatura media del planeta. El cambio climático natural se puede dar por factores como las variaciones en la órbita de la Tierra, variabilidad solar, tectónica de placas o actividad volcánica. Cambio climático antropogénico o ocasionado por la actividad del hombre. Esto se da mayormente por las actividades industriales y la quema de combustibles fósiles, entre otros, que conllevan a una gran emisión de CO2, lo que ocasiona un calentamiento global inminente. Existe una pequeña relación entre cambio climático, calentamiento global y gases de efecto invernadero. Calentamiento global. El calentamiento global es el aumento de la temperatura media en nuestro planeta. Es muy importante saber que desde hace muchos años la actividad antropogénica ha ido dando de qué hablar con aquellas actividades que permiten que se acelere a grandes magnitudes el calentamiento global. El efecto invernadero es un proceso natural el cual permite que la temperatura del planeta sea la ideal para que sea posible la existencia de la vida. Entre los principales gases de efecto invernadero se encuentra el vapor de agua, el CO2, el metano y el óxido nitroso. Aumento de los gases de efecto invernadero. El principal gas de efecto invernadero emitido por el ser humano es el dióxido de carbono, como resultado de la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, utilizados para la producción de energía y el transporte, principalmente por el uso de combustibles fósiles. En menor medida por los cambios en el uso de la tierra como la deforestación y la pérdida de terrenos agrícolas. Otra causa del calentamiento global es la deforestación. La deforestación reduce la cantidad de árboles disponibles para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. El resultado de esto es una mayor concentración de CO2 en la atmósfera, lo que conlleva un aumento del calentamiento global y por lo tanto una mayor subida de las temperaturas. Ahora haremos presentación de nuestra primera entrevista realizada al ecólogo y docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Jorge Bentín Meset, quien nos responde algunas preguntas relacionadas al calentamiento global y al cambio climático. Le hago una primera pregunta. ¿Considera que el cambio climático y el calentamiento global están provocados por la actividad humana? Claro, definitivamente sí. Yo creo que es importante entender que si bien el clima mundial está cambiando, o sea, el planeta no es un sistema estático, es dinámico, y si retrocedemos millones de años atrás, vamos a ver que el clima ha ido diferenciándose o aumentándose en ciclos, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que el ser humano ha inyectado a la atmósfera gases de efecto invernadero que antes no estaban circulando, los ha sacado del subsuelo, de combustibles fósiles, y además de combustibles ha inyectado esos gases a la atmósfera, y además también ha reducido cobertura vegetal o biomasa superficial, que también se ha producido una mayor cantidad de CO2 en la atmósfera. Y eso es perfectamente demostrado. Podemos ver la cantidad de CO2 que hay ahora versus épocas previas a la revolución industrial, y vamos a ver que ha aumentado mucho, ¿no? Entonces, efectivamente sí. Si bien es un poco difícil explicar
exactamente cuál es el impacto que tiene ahora el calentamiento global en el clima, sí podemos decir inequívocamente que nosotros hemos contribuido activamente a eso. Ok. ¿Han notado cambios apreciables en el clima en los últimos años? Yo personalmente, Ajá. hemos tenido una frecuencia más alta de fenómenos del Niño aparentemente de lo normal. Eso podría estar conectado a cambio climático. Creo que no es muy fiable hablar de mis experiencias, porque siempre pensamos que los inviernos son más fríos que los anteriores, los veranos son más calientes que los pasados, pero algo que creo que es más o menos, una tendencia que más o menos veo es la incidencia de fenómenos climáticos extremos en general, ¿no? Y hemos tenido fenómenos de niños de diferentes magnitudes bastante frecuentemente en las últimas décadas, entonces de repente eso puede ser. Claro. Ok. ¿Usted cree que son irremediables los efectos del cambio climático? Yo creo que eso es un poco difícil, porque aun cuando nosotros dejemos de emitir ese efecto invernadero hoy, el tiempo que tiene que pasar para que se estabilice la biosfera es bastante, ¿no? Mientras más rápido cortemos el efecto invernadero que emitimos, menos tiempo tenemos que esperar para que la atmósfera se estabilice, ¿no? Y aparte de eso, ha habido un reporte recientemente del IPCC advirtiendo de cómo todavía estamos emitiendo carbono a un ritmo bastante alto, y ya empieza a volverse más importante, por ejemplo, hacer secuestro activo de carbono con tecnología, o hacer ingeniería a escala geológica, a escala global en la atmósfera. Porque aparentemente tenemos que hacer algo más que dejar de emitir, tenemos que sacar el carbono que hemos ya emitido de la atmósfera de una manera activa. Habrá que ver hasta qué punto es viable, pero hay un montón de esfuerzo, entiendo ya, para utilizar tecnologías para sacar carbono de la atmósfera activamente y mandarlo a otro lugar. Ok. Si el clima siempre sufrió cambios, ¿por qué hoy es tan importante el cambio climático? Porque el problema que es la velocidad. O sea, si bien el clima siempre ha ido cambiando, como decía antes, eso le generaba retos a los ecosistemas, por supuesto, y a las especies de supervivencia, pero como el cambio es lento, entonces las especies tienen tiempo de adaptarse, ¿no? Si es muy brusco, como lo que estamos viendo ahora, porque tenemos una inyección enorme de efecto invernadero en muy poco tiempo, ese cambio brusco puede generar retos muy fuertes para muchos seres vivos. Y si no tienen tiempo de adaptarse, vamos a tener pérdida de biodiversidad por extinción, ¿no? Claro. Y eso es un problema que debemos tener hoy en día. Ya. A ver, ¿qué dice? ¿Usted cree que se pueda frenar el cambio climático? ¿Que se pueda frenar el cambio climático? Yo soy optimista que con el avance de la tecnología y el acceso a información, las personas van a ser cada vez más conscientes de su huella de carbono y van a tener más opciones tecnológicas para poder seguir haciendo lo mismo que hacen con menos impacto, ¿no? Claro. Vemos ahora todo, Tesla, por ejemplo, ha generado un cambio grande en la industria automotriz con autos eléctricos. Ahora hay otras marcas que están también haciendo los suyos. Hay mucha tecnología para el almacenamiento de electricidad con baterías, por ejemplo. Entonces, yo soy optimista con que la gente más consciente y a veces la tecnología nos van a poder ayudar a tener eso. Ok. ¿Cómo crees que afectaría el cambio climático a nuestro país? El país, bueno, tenemos el problema del agua, ¿no? A medida que cambia el clima, tenemos menos disponibilidad de agua dulce elevado, porque la costa peruana es muy intensiva en uso de agua porque tiene mucha gente, tiene las ciudades más grandes y además tenemos una industria agroindustrial creciendo, entonces los compiten por agua. Y a medida que tenemos menos agua en esta parte de la cordillera, vamos a tener más problemas. Entonces yo creo que vamos a tener que desalinizar agua de mar para poder satisfacer esa demanda. Además el Perú es un país mega diverso.
es que si no hacemos algo respecto al cambio climático, vamos a sufrir, de hecho, pérdida de biodiversidad. ¿Por qué cree que hay quienes cuestionan el cambio climático? Creo que sí, yo creo que gran parte de la culpa la tienen los científicos, porque los científicos somos malos explicando las cosas. La gente, el público en general, no reacciona muy bien a números y figuras y gráficos. La gente reacciona mejor a argumentos emocionales. Pero como los científicos estamos entrenados para hablar con escenarios con diferentes grados de certeza, entonces es importante tratar de seguir diciendo las cosas con rigurosidad metodológica, pero de una manera que de alguna manera conecte con las emociones de la gente. Un ejemplo de alguien que logra hacerlo es Carl Sagan. Carl Sagan es un excelente divulgador científico y necesitamos más personas como él para que la gente que no tiene mucha formación en ciencia o que no le gustan los números o las disciplinas técnicas entienda más fácilmente los problemas. Y la última pregunta es, ¿cómo cree que afectará el cambio climático en el futuro? Yo pienso que no se sabe muy bien. O sea, tenemos escenarios de diferentes cantidades de emisiones, ¿no? Si es que nosotros seguimos emitiendo, o sea, lo que está claro es que no podemos seguir emitiendo la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos sin sufrir consecuencias graves, ¿no? ¿Cuáles son exactamente? No se sabe bien. La biosfera es un sistema complejo, el sistema climático también. Lo que sí es inequívoco es que la temperatura está subiendo mucho, eso va a generar problemas en biodiversidad por cambios de patrones de lluvias, derretimiento de las polares, puede cambiar las propiedades de las corrientes del mar, por ejemplo. En fin, no se sabe muy bien. Si es cierto que el calentamiento global viene acompañado de fenómenos climáticos graves, deberíamos tener más fenómenos del Niño, más huracanes, más tifones. Entonces ojalá que no se haga eso. Eso es todo. Gracias. Causas. Combustibles fósiles. Se agrupan bajo esta denominación el carbón, el petróleo y el gas natural, productos que por sus características químicas se emplean como combustibles. Actualmente se considera el petróleo como la fuente más importante de energía primaria del planeta y representa el 36,4% de toda la energía. Estas perjudican en sus procesos de extracción, procesamiento y uso. Además, la combustión de combustibles fósiles libera gran cantidad de óxidos de azufre y nitrógeno, que reaccionan con gases de la atmósfera y precipitan en forma de ácidos, incrementando la acidificación de agua en general. Esta precipitación, denominada lluvia ácida, causa daños en la vegetación, acelera la contaminación de la tierra y del agua y corroe los edificios, las estructuras metálicas y los vehículos. Causas. La destrucción de los ecosistemas. El cambio climático también es un factor importante en la degradación de los ecosistemas, pues afecta con el descontrol de las temperaturas. Ocasiona pérdida de hábitats, contaminación ambiental, modificación en la cadena trófica, entre otros. Aumento de la población. La sobrepoblación es un fenómeno demográfico que se produce cuando la elevada densidad de la población provoca consecuencias negativas en el entorno. Estas secuelas pueden ser de diversos tipos, como daños al medio ambiente, destrucción de ecosistemas, hambruna, conflictos, disminución de la calidad de vida, entre otros. Consecuencias del cambio climático. Entre ellos tenemos fenómenos meteorológicos extremos. En algunas regiones, los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes, y en otras se registran olas de calor y sequías. Además de huracanes, tornados, terremotos y tormentas provocadas por las variaciones de temperatura que el planeta va ejerciendo drásticamente y de forma descontrolada, conllevando al mismo tiempo a la evaporación del agua, que tendría efecto con mucha más regularidad de lo normal. Esto repercutiría negativamente en el planeta, causando desertificación, erosión del suelo, entre otros. Deshielo y aumento del nivel del mar. El volumen del agua aumenta cuando se calienta,
Al mismo tiempo, el calentamiento global hace que se derritan las capas de hielo de los polos y los glaciares. La combinación de estos cambios está provocando el aumento del nivel de los océanos, que causa inundaciones y erosión en las zonas costeras y de baja altitud. Consecuencias para los países en desarrollo. Muchos países pobres en vías de desarrollo se encuentran entre los más afectados. Sus habitantes suelen depender estrechamente del entorno natural y tienen menos recursos para hacer frente a los cambios climáticos. Riesgos para la naturaleza. El cambio climático se está produciendo tan deprisa que muchas especies de plantas y animales tienen problemas para adaptarse. Algunas especies estarán aún más expuestas al riesgo de extinción si las temperaturas medias globales siguen subiendo de manera descontrolada. Peligros para la salud humana. En algunas regiones ha habido un incremento del número de muertes producidas por las altas temperaturas y en otros casos causados por la disminución de la temperatura. Se observan ya cambios en la distribución de algunas enfermedades transmitidas por el agua y el aire. A continuación se presentará la siguiente entrevista realizada al ingeniero ambiental Gustavo de la Cruz, quien nos responde algunas preguntas acerca del cambio climático y calentamiento global. Buenas tardes, estamos aquí con el ingeniero Gustavo de la Cruz y vamos a hacer una serie de preguntas acerca del calentamiento global. La primera pregunta sería, ¿considera que el cambio climático y el calentamiento global están provocados por la actividad humana? En cierta parte sí, en buena parte el cambio climático actualmente está siendo provocado por la actividad humana. Cabe destacar que el cambio climático es un proceso que ya se ha dado hace siglos, ¿no? Se ha dado en toda la historia de la Tierra. Sin embargo, actualmente estamos viendo un proceso muy acelerado, y esto principalmente por la actividad humana, ya sea también por la emisión de los gases de efecto invernadero, los cuales están acelerando este proceso. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ha notado cambios especiales en el clima en los últimos años? A nivel global sí se han notado cambios, empezando por un incremento enorme de la temperatura a nivel global. Desde la época preindustrial, estamos hablando de los años 1880 y algo hasta la actualidad, la temperatura global ha aumentado de más de 1 grado. Eso implica que hay regiones donde ha incrementado la temperatura, así como también las precipitaciones, ¿no? Y en otras regiones las precipitaciones han disminuido. Ese es uno de los principales efectos que estamos notando a nivel global. Ahora también a escala local hay otros efectos también, ¿no? Que eso ya sería un análisis mucho más regional, localizado. La siguiente pregunta, ¿son irremediables los efectos del cambio climático? En realidad ya se están tomando medidas para tratar de frenar este proceso de aceleramiento de las temperaturas. Sin embargo, estamos en una etapa en la cual se está volviendo irreversible controlar estos efectos del cambio climático. Lo único que debemos hacer es regular nuestros desperdicios, ¿no? Ahorrar el consumo de energía para de cierta forma atenuar esos efectos enormes que ya estamos viviendo. Y la siguiente pregunta, ¿está aumentando la temperatura del planeta? Así es, ya hay evidencias científicas. De hecho, el panel intergubernamental del cambio climático, el cual es el conjunto de estudios realizados por la comunidad científica a nivel internacional, han hecho un informe en el cual evidencian el calentamiento en todo el planeta, ¿no? Es decir, ya se está calentando con 1 grado el planeta desde la era preindustrial hasta la actualidad. Si el clima siempre sufrió cambios, ¿por qué ahora el cambio climático es tan importante? Porque en realidad el proceso de los últimos 100 años es bien acelerado en comparación de otros cambios climáticos que hubo en el pasado. Es decir, la tasa de aumento es mucho mayor, se está incrementando enormemente, y esto justamente coincide con el inicio de la era preindustrial, en donde se comenzó a emitir una gran cantidad de gases de efecto invernadero, comenzó la quema de combustibles fósiles, y eso ha acelerado enormemente la concentración de gases de efecto invernadero en nuestro atmósfera, que por ende ha provocado el incremento de las temperaturas en el global. En base al niño, ¿existe vinculación entre el niño y el calentamiento global? En realidad es una pregunta bien compleja, ¿no? En realidad la comunidad científica todavía no tiene algo ya definido ciertamente,
pero en realidad son dos procesos que ocurren a diferentes escalas, ¿no? El calentamiento global y por tanto el cambio climático también puede ocurrir a escala de décadas o siglos, ¿no? Son variaciones que a una gran escala, mientras que la variabilidad del niño son procesos que ocurren a menor escala, como pueden ser 6 o cada 4 años. Entonces, aún no existe un consenso definido de que en sí está provocando hay un efecto directo del calentamiento global con respecto al niño. Sin embargo, hay evidencias que pueden sugerir en el futuro de que ante un eminente los efectos del niño podrían ser un poco, digamos, más acentuados. Entonces, sin embargo, falta todavía más evidencia científica para afirmar eso. Y si se diera el niño 3.4, ¿cuáles serían sus efectos? Los más graves. En realidad, en nuestro país, el niño 3.4 lo que ocasiona generalmente es que haya un déficit de las lluvias, principalmente en las zonas andinas, centro y sur. Ese es su principal efecto en nuestro país. ¿Por qué? Porque el niño 3.4 está asociado a un calentamiento en el Pacífico Central. Calentamiento de la temperatura de agua del mar del Pacífico Central, y esto a través de las teleconexiones atmosféricas provocaría que las lluvias disminuyan en las zonas centro y sur de las zonas andinas de nuestro país. Esto a su vez conllevaría a impactos severos en la agricultura, en la materia de energía y también en la población. ¿Qué principios básicos se deben tener en cuenta en desarrollar una política de Estado que nos permita afrontar al niño a futuro? En realidad nosotros en CENAMI como institución siempre estamos en constante monitoreo de las precipitaciones extremas asociadas al evento para ya establecer medidas ya sea de adaptación o estrategias que deberían tomarse en cuenta todos los productos que estamos elaborando en el CENAMI, ya sea, como bien mencionaba, el monitoreo del niño, pero también en la información ya sea de tendencias históricas de lluvia, de temperaturas, para de una forma las entidades a nivel nacional puedan detectar cuáles son las áreas vulnerables, ¿no?, ante estos efectos, y así ya establecer una medida mucho más concreta, ¿no? Es decir, medidas en base a información técnica científica. ¿Cuáles serán los efectos más graves del cambio climático en un futuro? En el caso de nuestro país, ¿no?, en Perú, los efectos del cambio climático son bien variados. Y es que vivimos en un país que tiene una gran variedad de ecosistemas, de climas, ¿no? Entonces, para resaltar quizás los efectos más notables del cambio climático en nuestro país, es que se proyecta en base a información de escenarios climáticos que las lluvias en el norte del país, por ejemplo, el departamento de Tumbes, Piura, Lambayeque, incrementarían en gran medida, ¿no? Eso también estaría asociado a una mayor ocurrencia de eventos extremos. Por lo tanto, hay que tomar estrategias para evitar riesgos ante ese tipo de escenarios. Por otro lado, en las zonas andinas, las temperaturas aumentarían también, ¿no? Pueden aumentar entre 2 a 5 grados hacia el año 2050. Esto tendría efectos perjudiciales ya sea en los cultivos o en la población, ¿no? Entonces es ahí donde debemos buscar medidas que nos permitan afrontar estos efectos, ¿no? Es ahí ya donde entramos al tema de adaptación. Y las temperaturas, bueno, en general en las zonas costeras aumentaría, las precipitaciones en la Amazonía también, existen ciertos estudios que indicarían que disminuirían las lluvias en esta región, ¿no? Entonces todos esos efectos en realidad son bien variados en nuestro país, pero igual tendrían alto impacto. ¿Qué relación hay entre el efecto invernadero y el cambio climático? El efecto invernadero es el proceso en el cual el planeta Tierra puede mantener una temperatura estable a nivel global, apta para la vida, ¿no?, en base a la concentración de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. ¿Qué pasará en un cambio climático? Bueno, actualmente estamos viviendo que debido a la alta emisión de gases de efecto invernadero, estos gases se acumulan considerablemente en nuestra atmósfera. Por lo tanto, el efecto invernadero se está acentuando mucho más, se está volviendo mucho más intenso, y eso generaría un incremento de las temperaturas, ¿no?, que ya inclusive podría ser perjudicial para todos los organismos vivos.
¿Cuáles serán los efectos más graves del cambio climático en un futuro? En el caso de nuestro país, ¿no? En Perú, los efectos del cambio climático son bien variados. Y es que vivimos en un país que tiene una gran variedad de ecosistemas, de climas, ¿no? Entonces, para resaltar quizás los efectos más notables del cambio climático en nuestro país, es que se proyecta en base a información de escenarios climáticos que las lluvias en el norte del país, por ejemplo, el departamento de Tumbes, Piura, Lambayeque, incrementarían en gran medida, ¿no? Eso también estaría asociado a una mayor ocurrencia de eventos extremos. Por lo tanto, hay que tomar estrategias para evitar riesgos ante ese tipo de escenarios. Por otro lado, en las zonas andinas, las temperaturas aumentarían también, ¿no? Pueden aumentar entre 2 a 5 grados hacia el año 2050. Esto tendría efectos perjudiciales, ya sea en los cultivos o en la población, ¿no? Entonces es ahí donde debemos buscar medidas que nos permitan afrontar estos efectos, ¿no? Es ahí ya donde entramos al tema de adaptación. Y las temperaturas, bueno, en general en las zonas costeras aumentaría, las precipitaciones en la Amazonía también, existen ciertos estudios que indicarían que disminuirían las lluvias en esta región, ¿no? Entonces todos esos efectos en realidad son bien variados en nuestro país, pero igual tendrían alto impacto. ¿Qué debemos hacer frente al cambio climático? Las principales acciones para mitigar el cambio climático son reducir la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y metano. Ahorrar energía y optar por el uso de fuentes eléctricas renovables, como son la energía solar, energía eólica y energía hidráulica. La implementación de impuestos estrictos ligados a las emisiones de carbón. Este ingreso iría a paliar los daños que produce el uso de los combustibles fósiles, que han estado externalizando sus costos a costa de la vida misma sobre la Tierra. Reducir nuestra huella de carbono. Con esto nos referimos a ser más responsables en cuanto a nuestro consumo de agua, combustible, electricidad, cantidad de desechos emitidos, fuentes de alimentación, entre otros. Además, se debe poner en marcha medidas realmente efectivas. Por otro lado, necesitan de un motor que las impulse de la forma adecuada, como lo es actualmente el Acuerdo de París.